gracias por estar aquí. Hoy vamos a compartir sobre la bienaventuranza de Mateo 5, verso 5, 5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Entonces la palabra clave es humildes. Resulta sobresaliente que las traducciones bíblicas varían muchísimo en la traducción de esta palabra. Praus, manso, humilde, suave, considerado, cortés, gentil. Una cosa que es muy importante entender en las bienaventuranzas es que es una descripción del carácter de Jesús. Y la razón por la que ellos fueron tan impresionados con las palabras de Jesús es porque aquí está nuestro Señor diciéndoles a ellos algo que por fin ellos lograban entender. Como cuando usted escucha a alguien que canta maravillosamente bien y de repente le explica por qué es que suena tan bien. O cuando alguien le trae a usted un plato exquisito de comida y usted dice, pero esto ¿por qué me sabe tan bueno? Y viene la señora y dice, no, es que le echamos orégano. Oh, es orégano. Entonces en Jesús ya se veía esto. Y cuando él empieza a decir esta cosa de esta felicidad tan extraordinaria, está dándoles las claves de quién es él. Eso es muy importante para entender la bienaventuranza. Lo segundo que es muy importante para entender esta bienaventuranza y todas las bienaventuranzas es que no son naturales. Si la humildad de la que se habla aquí no es natural. Bueno, si somos francos, si hay algo que no es natural al corazón humano, es la humildad. Sí, el orgullo fue el que hizo que Satanás, el ángel de luz, se volviera Satanás. El demonio malvado, si fue el orgullo, con eso es que más nos identificamos. Y claro, no nos ayuda mucho el lenguaje, porque usted escucha decir que ese político viene de una cuna humilde. Aunque sí, la cuna, ahí está, ponga el político que usted quiera. La cuna estaba ahí y usted la midió y todo dijo, ves que esto es pura humildad esa cuna. No, es así. O que orígenes humildes, entonces los orígenes son humildes. ¿No? O que la casa, no, es que vive en una casa humilde. El lenguaje no nos ayuda mucho, que la verdad, la humildad no es propia del corazón humano, no está en nuestra naturaleza. Y no se engañe, por favor, porque usted piensa que esas personas que no quieren que los miren, que están por allá en un rinconcito y que sufren de autolástima o de baja autoestima, diría un psicólogo, que esa persona sí es humilde. No. La autolástima no es más que un orgullo desinflado. Y es tan nocivo y tan destructivo de la vida humana el orgullo inflado como el orgullo desinflado. O sea, en esencia es la misma cosa. O sea, el orgullo inflado es tan nocivo y tan destructivo como el orgullo desinflado. ¿Qué es la autolástima? Entonces debemos decir que esta característica que se nos pinta aquí como la humildad no es propia de nuestro corazón. Entonces esta persona que se describe como dichosa es humilde porque alguna cosa le ha pasado ahí. Y la evidencia mayor es cómo terminan estas bienaventuranzas.
que el mundo los rechaza y los persigue. Es decir, es tan antinatural, es tan marciano, tan extraterrestre, estas características como la de la humildad, que es rechazado por el mundo. Entonces el orgullo es lo que predomina en nuestro corazón, la humildad no es natural. Esto nos lleva a decir otra cosa, la verdadera humildad, la humildad cristiana, la humildad que no es de momentos o de intereses o de orgullos reducidos, como el que sentiría, no sé, un pintor que piensa que pinta muy bien hasta que le pusieron al lado a un verdadero pintor. Esas humildades que son temporales y pasajeras no nos llevan a la verdadera humildad cristiana, porque la humildad cristiana no es opcional. Yo quiero que pienses, el humilde que se describe aquí es el humilde que no tiene ninguna otra opción. El humilde que se describe aquí no es humilde los domingos por la mañana, o no es humilde frente a los niños y los pobres y los que sufren. No, es humilde todo el tiempo, es que no tiene otra opción. Una de las dificultades que tiene el lenguaje es que ningún lenguaje, es decir, ningún idioma, abarca la totalidad de la expresión humana. Esto es común cuando uno estudia un poquito otro idioma. Por ejemplo, yo les he contado que en otra ocasión, en inglés, el verbo ser humilde es el mismo verbo humillar, to humble. En español nosotros no tenemos esa acepción. Si yo digo, me sentí humillado, ustedes van a entender como que algo malo me hicieron, ¿cierto? Entonces yo tengo como que buscar otra forma de decirlo, ser humilde o llegar a ser humilde, ¿cierto? Entonces la palabra humillar, por ejemplo, el verbo humillar tiene una connotación negativa. En nuestro texto se está describiendo una persona que no tiene más opción que haber sido humillado. Y es que la humildad, el ser humillado, es una condición sine qua non de la fe, de la esperanza y del amor. Les explico eso pues como muy rapidito porque suena como medio así. No es posible creer si no se ha sido derrotado. Es decir, yo no quería creer que eso fuera posible, que el equipo más chico le ganara al equipo más grande, pero el equipo más chico llegó a ganarle al más grande, y eso que yo no podía creer, tuve que creerlo, entonces fui humillado. La esperanza, yo esperaba contar con todos mis recursos y controlar todo el futuro, pero la esperanza requiere de ser humillado. Tú no puedes controlar el futuro, no puedes almacenar como los faraones para sentirte tranquilo. Solo puedes descansar en una promesa. El amor, esta les va a gustar más. El amor requiere de la humillación. Ustedes conocen muchas frases de esas, ¿no? Es que no puedo vivir sin ti. El tipo está totalmente destrozado, humillado, reconoce su incapacidad de vivir solo, si no es porque está al lado, ¿cierto? Entonces la humildad que nos describe aquí es una humildad que tiene necesariamente que ser la única opción. Y por eso es que le dice Jesús en esta cosa pues que el mundo no entiende y que es totalmente contrario a los valores del mundo, que estas personas humildes, por eso la traducción de la Reina Valera quizás hace mejor traducción a usar la palabra manso. Pero la palabra manso nos dicen los estudiosos del lenguaje y de las metáforas que es la idea de un león domado,
de un león que podría levantarse, pero que se comporta como un gatito. No hay más opción que estar humillado ante la manifestación de Dios, ante la acción de Dios. Eso tiene mucho que ver con la promesa. Ustedes se dan cuenta que cada bienaventuranza tiene una promesa. Y es una promesa precisamente porque no la puede conseguir el ser humano. El gran sueño de Israel era conquistar su tierra. Y por eso existe tanta superstición en el mundo religioso. Pisar, declarar, gritar. Pero el humilde no puede asegurar la tierra. Fíjense que esto es casi una contradicción. Porque cuando yo soy manso, abusan de mí. La idea de ser humilde es aquel al que se la monta, aquel que no tiene. Y miren que está asociada con otras bienaventuranzas como el ser pobre, el llorar, el tener hambre y sed de justicia, que reflejan también condiciones de impotencia. Aquí se les da esta promesa de que sin tener que tener mérito alguno, como un bebé recién nacido en la casa real británica, él no merece nada, pero lo hereda todo. Por una acción soberana de Dios, el humilde le es otorgado la herencia. Entonces, la humildad no nos es natural, pero la humildad a la que nos lleva el Evangelio no nos es opcional. Yo quería mencionar dos textos de la Escritura porque yo creo que esto impactó mucho la vida de San Pablo. San Pablo tenía mucho orgullo en su corazón por sus orígenes, todo eso, como yo les digo, el problema de la envidia entre los seres humanos. Y Pablo tenía muchas condiciones de las cuales sentirse orgulloso. En Filipenses, él tiene dos instancias sobre el tema de la humildad. La primera es en su contemplación de Jesucristo, en el capítulo 2. La humildad es una cosa que nos llega con Jesucristo. Entonces él describe la encarnación y la exaltación de Cristo. El Dios que se humilla ante Dios. Y él dice que esa actitud puede estar en nosotros. Y dice que esa actitud es fundamental para la vida humana. Pablo dice, para que ustedes tengan el mismo sentir, digamos, déjense invadir por una actitud de Jesucristo. Entonces nos cuenta la historia de la redención, ¿cierto? Dios, estando en condición de Dios, se humilló a ser hombre, siervo, muerto hasta la muerte de cruz y es exaltado al punto que todos tenemos que doblar nuestra rodilla, inclusive los que no son cristianos, doblarán al final de la historia sus rodillas ante la grandeza y la majestad de Cristo. Entonces Pablo contempla la humillación de Cristo, el Cristo crucificado que es el Cristo glorificado, y algo hace eso en el corazón de uno. Y es otra vez el Evangelio, ¿no? Entender en la obra de Cristo la gravedad de mi pecado, porque yo no puedo ser invadido por la humildad de Cristo hasta que yo no esté desesperadamente cansado de mi orgullo. Yo no sé si usted ha llegado a ese punto. Cansado de su orgullo cuando lo hieren, de su orgullo cuando no prospera, o de su orgullo cuando prospera. Y usted empieza a sentirse que es el centro, el ombligo del universo. Hasta que usted no se siente fastidiado de eso. Y le queda como única opción seguir el camino de la humillación de Cristo, que pasa frecuentemente por el dolor. Pero San Pablo también tiene este otro texto en el capítulo 3, que otra vez, si usted no está familiarizado con esos textos, por favor, esté familiarizado con esos textos. Déjeme decirle como a manera de colofón, entre paréntesis, que hay tan poquita lectura. Es decir, con todas estas cosas que hay, celulares y todo, nosotros leemos muy poco. Y poco meditamos en texto. En generaciones pasadas de cristianos donde se memorizaba más la Biblia, donde estos textos casi que evocándolos, la gente casi que en su mente ya mismo estaba repasando esos versos. Hoy en día hay tanta imagen, tanto entretenimiento,
tanta comida prefabricada que ni siquiera se medita y se manda por todo el mundo a través de memes y cosas, y pensamos que estamos salvando el universo enviando versitos por todos los lados, pero tan poquita meditación del alma. Bueno, cierro el paréntesis. Capítulo 3, Pablo está contando su historia. Y él dice que él tendría muchas cosas de que enorgullecerse. Que él fue fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, que en cuanto a la ley, 613 mandamientos que cumplían los fariseos, era un hombre irreprensible. Esto no es que no era pecador, sino que en 613 mandamientos nadie lo podría acusar. Seguramente en su corazón era un pedante como todo el mundo, pero que evidentemente tenía cosas, por lo menos ante los demás, que sentirse orgulloso. Dice, ¿saben qué? Yo consideré todo eso como basura por conocer a Jesús. Y es donde nos da como la clave de la humildad. Conocer a Jesús. Pasar tiempo con Jesús. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que lo que pasa en las bienaventuranzas es como que los discípulos que recordaron esto de memoria 30 años después, no lo habían escrito hasta 30 años después, y lo recordaron de memoria, es porque aquel día Jesús como que les contó cuál era el secreto de la receta. Como cuando le traen a usted un plato exquisito y usted dice, pero son huevos, pero tiene cebolla, pero hay unos pedacitos de papa, pero esto a mí me sabe a gloria. ¿Qué es lo que tiene esto? Y el chef sale de la cocina y dice, es que tiene unas hojitas de orégano. Entonces Jesús sale en las bienaventuranzas y les dice, pero ¿qué es lo que tiene? Que hereda la tierra, que no tiene que asegurarse teniendo cosas, que no necesita tener el control. ¿Qué es lo que tiene este humilde? Y entonces nos damos cuenta que la humildad no es natural a nuestro corazón, que deberíamos profundizar mucho en las raíces de nuestro orgullo, ya sea de ese orgullo pues inflado o de ese orgullo desinflado, que deberíamos todos los días meditar mucho en nuestro pecado. En el mundo de la religiosidad se da mucho orgullo religioso por saber más, porque ya no tenemos vicios que teníamos antes, etcétera, etcétera. Y hay comités de aplausos para decir que somos buenas personas y eso infla mucho más el ego. Y llegar a darnos cuenta que la verdadera humildad del Evangelio es una cosa a la que nos lleva Jesucristo como única escapatoria. Vivir humillados delante de Él. En estos días, uno de los versos de los devocionales, nos hablaban de un texto que para mí es luminoso. Otra vez esos textos que necesitamos que habiten en nosotros con toda riqueza, como la palabra de Cristo. Eso de llevar la cruz. Y que dice el texto, lleve tu cruz cada día. Y entonces la hermana que nos hablaba de esto nos decía, y nos lo decía bien, es el costo de llevar el evangelio a otras personas. Pero a mí me gustaría agregar, es el costo también de vivir el evangelio que nos humilla todos los días. Y no hay cruz mayor que nuestro ego. Que si entendiéramos las dimensiones infernales de nuestro orgullo, nosotros pasaríamos mucho tiempo contemplando al Cristo de Filipenses 2, que se humilló a sí mismo en obediencia de muerte y que fue exaltado. Y pasaríamos mucho tiempo echando a la basura todas las cosas que pensamos que son éxitos de nuestra vida. Nuestra apariencia física o logros, recursos, experiencias, educación, conocimiento, que envanece tanto. Entonces yo creo que este texto, además de ser la descripción de los discípulos del reino, es por supuesto también una invitación a que entendamos lo que hace el evangelio en nuestra vida. Este es un evangelio que nos muestra que solo por la obra de Jesucristo, esa actitud que hubo en Cristo puede estar en nosotros y que se va construyendo por el poder de Dios a pesar de nosotros mismos.